Vero, solo un ratito. Uhum. Podemos. Ok, queres... eu posso começar já compartilhando minha pantalla ou queres ler com a primeira que estava? Vai seguir com a tuya. Ok. Um momentinho. Bien, buenos días, buenas tardes a todos, buenos días para algunos también. Gusto tener esta presentación del día de hoy, esta reunión del día de hoy, que cierra una programación de todo el año, ¿no? Y hemos hecho 35 reuniones de fortalecimiento de la red. Eso es solamente todos los miércoles como hemos programado y eso es una alegría para nosotros tener hoy este resultado de tener concluido lo que hemos programado y lo que hemos realizado con todas esas reuniones. Hemos compartido montones de experiencias, hemos conocido algunos desarrollos nuevos, novedades, actualizaciones, enfim, hemos refrescado de alguma maneira alguma forma de alguns serviços, algumas tecnologias, algumas metodologias, enfim, foi momentos não, de encontro da rede, de intercâmbio, alto intercâmbio entre a rede. E nos alegra o dia de hoje, estava aqui justo pensando. Desde aí estava pensando que a primeira reunião tivemos o doutor Sebastián Garcia, que estava como interino de Bireme, o diretor interino de Bireme, e que nos hizo uma apresentação sobre, enfim, sobre uma introdução, não, ao tema e nos motivou, nos apontou para onde teníamos que ir, alinhar a toda a estratégia de la OPS, enfim, e nos ha dado o caminho, vamos dizer assim, orientações, o rumbo que teníamos que seguir para o ano. Assim hicimos e foi muito interessante ter a doutor Sebastián. E hoje temos a fortuna de ter o diretor atual de Bireme, o novo diretor de Bireme, nos dando também as perspectivas e nos motivando enquanto trabalho em rede, as perspectivas para 2023, enfim, de perspectivas para Bireme, para o futuro de Bireme, de la rede de informação, e também haciendo enfim, nos motivando e nos ponendo, mostrando também o rumbo que temos que seguir hacia adelante. Então, eu queria simplesmente poner 3 slides antes de passar as apresentações de este momento, de como tivemos a apertura. No primeiro, a importância do trabalho de rede. Se marcou muito bem o trabalho de la importancia que es la red de información para el trabajo de Bireme hace 55 años y que es la base ¿no? principal de nuestros productos, servicios, nuestro trabajo, nuestro quehacer de día a día. De verdad, somos una gran red de redes, tuvimos oportunidad de escuchar muitos representantes desta rede compartilhando suas experiências em todas essas sessões que hemos tenido. Incluso hemos tenido participação forte de outros países fora de nossa região, como foi Portugal, Espanha e Moçambique. Nos fortalecemos enquanto redes, não há lugar a dúvida. E quando o doutor Sebastián, enfim, preparando, não, preparando o tema, não, me perguntou o que nos une enquanto rede de informação, não, nos questionou um pouco assim, dime. Então, e aí identificamos, foi uma boa reflexão, que de verdade nós identificamos que somos, porque tanto tempo, não tão lejos, estamos chegando enquanto trabalho de rede, mais de 50 anos, este é algo, é marco muito importante. Primeiro porque temos uma forte coordenação, seguimento desse trabalho colaborativo, definimos nossas metas,
nossos objetivos, nos organizamos enquanto plano de trabalhos, a cada uma das redes muito bem coordenado a nível do país, da temática e de Bireme mesmo e da UPS. Temos metodologias e tecnologias que nos permitem trabalhar em rede, que nos permite fazer serviços e produtos de informação, fazer a gestão da informação, analisar o que hacemos. Temos uma linha forte de desenvolvimento de capacidades. Vocês vão recordar quantas sessões de capacitação, seja para indização, para controle bibliográfico, descrição bibliográfica, referencistas, enfim, gestão do próprio, as instâncias da BVS, aplicação de todas as metodologias e o suporte permanente de Bireme, tanto metodológico como técnico. Então, de verdade, isso sigue sendo importante, as bases da união que temos em nossa rede. Temos debilidades, sim, temos debilidades, há que melhorar muito, vamos ter que seguir trabalhando de uma forma muito bem coordenada para o próximo. Não está todo, não está todo resolto, vamos dizer assim, há muito que desenvolver, há que buscar essa sustentabilidade de trabalho em rede, que é muito difícil, pero seguimos resilientes, seguimos com a vontade, de verdade, com as ganas, né, de hacerlo melhor e de seguir contribuindo à missão da própria Bireme, que é ampliar e facilitar e democratizar cada vez mais o acesso e o uso do conhecimento científico em todas as políticas, práticas, serviços de saúde em nossa região da América Latina e Caribe. Então, esse vai ser, de verdade, vamos ver os resultados dessas reuniões agora, que como foi, um balanço, vamos dizer assim, um overview de lo que hicimos, de quantas participações, de los temas e tudo isso. E depois, então, vamos ter a palavra do Dr. João Paulo, e nesta oportunidade, então, eu les apresento. Eu passaria, então, à primeira apresentação de los ejes, não? Tivemos 3 ejes de trabalho nessas sessões em las reuniões de fortalecimento da rede, e vamos começar, então, por a apresentação do primeiro eje, que foi de coordenação da BVS e de la base de la red LILEX. Juliana, por favor. Eu vou parar de compartilhar. Já está. ¿Ya está mirando ahí? Sí. Entonces voy a poner acá en modo presentación. ¿Está? Solo confirme, por favor. Entonces, ok. Bien, muchas gracias, Verónica, por esta introducción. Hoy es un día que estoy muy contenta con los resultados que logramos tener en este año de 2022. Fueron muchas reuniones, muchas capacitaciones, un montón de acciones que hicimos con ustedes. Esto también solo fue posible por la participación, por el compromiso, por las ganas que ustedes tienen de hacer este trabajo seguir, ¿no? Entonces, como comentó Verónica, hoy vamos a hacer un panorama general de cómo fueron estas reuniones y también junto con ustedes pensar cómo podemos mejorar las acciones para el próximo año, lo que fue muy bueno y que debemos mantener, lo que debemos incluir y que no fue discutido en este año. Entonces, la idea es presentar por cada eje que trabajamos en este año las actividades que tuvimos y después vamos a tener ahí la participación de nuestro director, que es João. Bien, estamos llegando al final del año, ya estamos ahí, falta poco para finalizar el año, entonces creo que todos están ahí con esta expectativa para finalizar. Fue un año de mucho trabajo, de muchas conquistas también, muchos logros, y estoy muy contenta con esto. Bien.
2022, tuvimos 35 secciones que, como comentó ya Verónica, fueron distribuidas ahí en 3 ejes, que es de coordinación de las redes, buenas prácticas en los procesos editoriales y acceso y uso de la información. Yo voy a empezar, déjame que no está pasando. Acá. Entonces, yo voy a empezar a compartir un poquito de los resultados del eje de reuniones de coordinación de la BVS. Bien, este eje para nosotros es muy importante porque es el trabajo que BIREME hace junto con los coordinadores de BVS. Es decir, la BVS solo existe por cuenta de su red, por el trabajo descentralizado, pero también es fundamental tener el rol del coordinador muy activo, porque es el coordinador que hace toda la parte de gestión, es el coordinador que mantiene esta red activa, motivada, el coordinador que hace toda la estrategia de cómo que vamos a trabajar el año en la BVS. Entonces, el rol del coordinador de una BVS, sea BVS o sea LILACS, es muy importante para el desarrollo y la manutención de la BVS. Y en este eje, nosotros en este año trabajamos en conjunto los coordinadores de BVS y también los coordinadores LILACS. ¿Por qué? Porque las fuentes de información, las bases de datos, la base LILACS es el corazón de las bibliotecas virtuales. Entonces, en este año entendimos que juntar los dos, trabajar en conjunto, los coordinadores de BVS y los coordinadores LILACS, sería algo muy vantajoso para nosotros. Entonces, el objetivo fue trabajar con ustedes para fortalecer las acciones de gestión de las redes. En este eje, nosotros tuvimos 18 secciones, considerando la apertura y hoy esta sesión de cierre. E também foi uma oportunidade para que nós pudiéramos reflexionar um pouco acerca da governança das redes, a missão da BVS, a missão e visão de LILACS, como que está o desenvolvimento da base de dados, o cenário científico e técnico na área da saúde, América Latina e Caribe. Pudimos também trabalhar e fortalecer as BVS e suas fontes de informação. Discutir y proponer junto con ustedes innovaciones, nuevos formatos, cómo trabajar de una otra forma para que nosotros podamos ahí mejorar nuestro trabajo. Discutir y sacar dudas sobre los temas de control bibliográfico. Entonces fue un año de muchas acciones y discusiones junto con ustedes. Bien, y nada de esto sería posible sin el apoyo de mis colegas, que es Juanita y Sueli, que quedamos ahí responsable del equipo que organizó todas las secciones, las reuniones, definió los temas, hicimos las invitaciones para nuestros palestrantes para compartir sus experiencias. Y nada de esto para este eje sería posible si yo no pudiera contar aqui com Juanita e Sueli. Eu solamente estou apresentando os resultados deste eje, pero el trabajo com este trio foi muito intenso neste ano e muito gratificante também. Então, desde ahora ya agradezco mucho a Sueli y Juanita por el trabajo, el apoyo, las discusiones que tuvimos, las dudas, todo que aprendimos en este período, en este año, porque también para nosotros es un modelo de aprendizaje. Bien, entonces, de una manera muy general, nosotros quedamos así muy satisfechas por el resultado, porque tuvimos uma participação muito ativa de vários países. Tuvimos aí quase que, eu posso dizer, quase que todos os países participaram por lo menos de uma ou duas sessões que hicimos este ano. Então, os países estão aí presentes. Tuvimos 30 países, 1.035 conexões neste ano, mais de 435 participantes únicos. Entonces, en estas 18 secciones que tuvimos ahí la participación de 435 personas, es decir, una persona, un participante único participó, estuvo presente en nuestras secciones
y 25 invitados que nosotros fue muy bueno compartir con ellos las experiencias. Muchos fueron invitados de nuestra propia red, que foi muito importante, muito gratificante ter estes palestrantes e estas pessoas com nós para compartilhar suas experiências. Vocês podem ver no gráfico que Brasil, por el tamaño, por la cantidad de BBS, temáticas, de todo, siempre salta un poquito, pero es por eso. Tenemos en Brasil cerca de 14, 15 instancias temáticas, hay un montón de acciones y el tamaño de Brasil también, entonces siempre queda ahí un poquito más alto, pero quedamos muy satisfechas por este resultado y ahí ustedes pueden mirar la distribución de la participación de ustedes en todas estas sesiones que fueron realizadas todos los miércoles. Bien, solo para destacar un poquito, en Brasil, para los participantes, coordinadores y gestores de las BVS y LILACs de Brasil, de los países de lengua portuguesa, del idioma portugués, tuvimos ahí la participación de 3 países, más específicamente, y 167 participantes únicos. De los países de hispanohablantes, tuvimos la participación de 20 países con 255 participantes únicos, y para el Caribe inglés tuvimos ahí la participación de 13 participantes únicos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. Entonces, también tenemos la idea de fortalecer el trabajo con el Caribe para el próximo año, hacer las secciones para temáticas también que son importantes, y fue ahí un resultado muy, muy bueno que tuvimos. Bien, para participantes por secciones acá, tuvimos 17, como yo comenté, 135 conexiones y una media de 60 participantes por sección. Y para nosotros consideramos muy buena este número, porque si estamos hablando con los coordinadores de BVS, si el enfoque es para los coordinadores, y tenemos ahí en nuestra red 30 países, aproximadamente 60 BVS, instancias de BVS y también las coordinaciones de LILACs, creemos que tuvimos un alcance muy bueno. A ideia é que no próximo ano podamos aí alcançar mais coordenadores, que vocês possam participar muito mais de las secciones e compartilhar com nós, discutir com nós para o fortalecimento tanto da BVS quanto de LILACs, pero creemos que tuvimos aí uma boa participação de vocês em todas nossas secciones. A primeira, como foi de la apertura, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, bien, fue una sección muy amplia para presentar para ustedes la estrategia, la metodología que íbamos a trabajar en 2022, entonces es normal que tenga ahí un número mayor de participantes, y después en las otras secciones sigue ahí una media muy buena de participación de todos ustedes, que yo ya de antemano tengo que agradecer. Bien, acá solo un destacado de los participantes, de los coordinadores que más participaron de las secciones. Entonces hay un destacado para Brasil, con Marine de la BVS, de la Secretaría Municipal de Salud, Honduras, el equipo de Perú, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Uruguay, Argentina, Panamá, Uruguay y Paraguay nuevamente. Entonces acá fueron los coordinadores que más accederam e participaram de nossas secções aí de coordenação de BVS e de LILACs. E acá eu traje Lel DiCaprio para parabenizar todos vocês por esta participação em nossas secções. Bien, acá solo un destacado de nuestros invitados, de las personas que tuvimos la honra, no sé si es eso así en español,
Pero fue muy bueno contar con la participación de ustedes porque esto también alimenta a nosotros y también es una forma de compartir las experiencias de los coordinadores, lo que un coordinador está haciendo, que puede ser muy ventajoso para otro coordinador. Entonces fue muy bueno tener la participación de todos ustedes. No voy a pasar acá todos los nombres, pero creo que muchos de ustedes van a ir mirar y van a ver sus nombres ahí. Y también agradecemos ya la participación de ustedes. Acá tuvimos más, en este año fueron 25 invitados, 25 palestrantes, personas que pudieron compartir sus experiencias y sus conocimientos con todos nosotros. Bien, acá es solo una tabla para que ustedes puedan ver que todo esto que trabajamos, todo que generamos está disponible tanto en el YouTube, que son las grabaciones, y también en el Zenodo, donde están las presentaciones, y acá es solo una media de los views, de cuánto los videos están siendo asistidos, cuánto las presentaciones están siendo bajadas, están haciendo downloads, están siendo visualizadas. Entonces, este contenido, que es muy rico, va a estar disponible para ustedes y los invito ahí a siempre consultar, siempre mirar cuando fuera necesario para que ustedes puedan seguir el trabajo. Bien, acerca de la relevancia de los temas, nosotros hicimos un formulario de feedback, enviamos para ustedes para que puedan también retroalimentar nuestros conocimientos, los temas que nosotros trabajamos, y solo para compartir un poquito del resultado de este questionário que hicimos, muitos de vocês consideraram que os temas que foram discutidos, apresentados e todo, foram muito relevantes ou relevantes. Então, a ideia para o próximo ano é alinear melhor, alinear de uma maneira mais direta com vocês os temas, o que é necessário para que vocês possam avançar, para que nós podamos seguir nosso trabalho. Bem. Es esto acerca de esta línea de reuniones de coordinación LILAC y BBS. Y ahí yo puedo pasar la palabra para mis colegas Sueli y Angélica, o no sé si quieren hacer algún comentario antes de ellas. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Creo que por el horario vamos a pasar y después al final también podemos hacer otros comentarios, ¿verdad? Bien, entonces Sí. Yo voy a hablar sobre buenas prácticas en los procesos editoriales y voy a compartir esta presentación con Angélica de Paula, que está aquí, que es mi parcera en estas sesiones y que juntamente con Juliana Gonçalves Reis hemos organizado todas estas sesiones. Bien, entonces ya paso la palabra para Angélica y después vuelvo. Gracias. Angélica, ¿tienes ahí Sí, sí, el cambié control? con, Ok. cambié con Sueli, solo un minuto. Ya he solicitado el control. Ahí, ya está. Creo que necesita poner en modo presentación. Pronto. Bien, sobre buenas prácticas, fueron 9 sesiones de marzo a noviembre, no la mitad de las de coordinación, pero tuvimos la misma cantidad de conexiones. Fueron 1.034 conexiones de 25 países, con destaque para Brasil y Honduras. Es un país que siempre está muy fuerte en las sesiones de buenas prácticas, pero solo tienen 5 revistas en LILAC y tienen
muito destaque aqui, não? Aqui, uma visão solo, creio que não está cambiando. Sí, por países no es más sencillo de percibir aquí, né? Destaque para Brasil, Colômbia e Honduras, Perú también con mucha participación, Ecuador. Entonces fueron 1.034 conexiones de 364 participantes únicos, es bastante, de 25 países. Y este número, por sesión, siempre la primera sesión tenemos más participantes. En la cuarta, quinta sesión tenemos una queda por conta de las vacaciones, principalmente en Brasil, son vacaciones de medio año. Y la sesión 6 tuvimos bastante participantes, tuvimos un crecimiento, fue sobre instrucciones para los autores y fue un tema con mucho interés de las personas, ¿no? Después, siempre en esta media de 85 participantes, que haciendo una comparación con los años anteriores, no permanecimos básicamente en la misma cantidad, con excepción de 2020 por conta de la pandemia, que todos estuviéramos en línea, ¿no? E países, a cada ano estamos alcançando um pouco mais de países. Começamos com 21 e este ano alcançamos 25 países e queremos alcançar cada vez mais, quem sabe com traduções ao inglês, não? Aqui uma... Opa! He passado muito. Sobre os participantes individuales, mais para trás. Nossa, creio que estou passando para adelante, déjame, vou ver. Estoy haciendo agora aqui, sim, os participantes individuais, né, foram 364 e vimos que há uma média de 15 pessoas por sessão que são os mais participativos, não? Que 14, creio que é um número bem alto para quem tem a condição de participar todos os meses de las sessões. Isso são só as conexões em linha, não no momento que a transmissão está sendo hecha. Pero sabemos que temos muitas conexões por video que Sueli vai mostrar um pouco mais adelante. E aqui de las revistas Lilacs, hoje temos 894 revistas indexadas em Lilacs e tivemos a participação de 113 de estas revistas, é um total de 13%, é um número bastante alto, são bem distribuídas. Por exemplo, El Salvador, a República Dominicana, que são os países que têm poucas revistas, muitas vezes uma ou duas, essas revistas estão participando. Então, há interesse das revistas de permanecer em Lilacs, aumentar sua qualidade em la base, e também temos muitas outras que estão com o intento de ingressar em la base, no, que tivemos 63 revistas que não estão indexadas em Lilacs aún, no, principalmente 15 de Brasil, 7 de Colômbia. Cada ano temos um aumento do número de revistas interessadas nestas sessões, e isto é um resultado muito satisfatório para nós. E aqui passa a Sueli. Gracias, Angélica. Um comentário importante é que dessas revistas que todavía não são indexadas em Lilacs, muitas de elas depois
sometem sus revistas a indexación, tanto que hay en este proceso de este año que hay participantes ya que están sometiendo sus revistas a evaluación en este año. Entonces, esto es algo bastante importante porque cuando hablamos de las revistas científicas, hay la cuestión de la permanencia en la colección. Y no solo arreglar, ¿no? Dejar su revista de acuerdo con las buenas prácticas en la sumisión, pero mantener la calidad, incluso mejorar continuamente, ¿no? Para que las revistas indexadas sean siempre de buena calidad y puedan alcanzar ahí más destaque, como hemos visto ahí la participación de Honduras. El año pasado hicimos varias actividades con ellos y a cada vez que vemos están ahí logrando más éxitos en otras plataformas también después de haber y están ahí realizando, ¿no? Todas las actividades que nosotros solicitamos. Bien, ahora hablando sobre los accesos a los contenidos, todas las capacitaciones, las reuniones, dejamos. Ahí está, gracias. Todas las capacitaciones, dejamos la documentación en línea para después ustedes puedan acceder. Y vemos aquí que las sesiones, la documentación después tiene bastante acceso para lo que consideramos dentro de las sesiones que son realizadas, los views, ¿no? Las visualizaciones de los videos son bastante revisados, incluso Angélica había comentado sobre las instrucciones a los autores, es el video que más fue accedido después en la plataforma de YouTube. Después de esta fue la identidad digital de la revista, que habló sobre los requisitos, la información necesaria, no solo requisitos para los humanos, pero para máquinas también, la preparación de las plataformas, de las revistas, ¿no? Para acceso a humanos y a máquinas. Entonces, fue la segunda más accedida y después, solo para no decir más, Flujo Editorial, que fue la tercera, donde tuvimos más accesos dentro de la plataforma de YouTube. Y hablando sobre los downloads de las presentaciones, donde muchas veces hacemos presentaciones con bastante contenido y el objetivo principal es justamente dejar como material de consulta a los miembros de equipos editoriales, ¿no? Entonces tenemos aquí Flujo Editorial también fue la primera más accedida, después la trayectoria del ILAX, del impreso a la ciencia abierta y política editorial. Ay, qué lindo, ¿no? Entonces ahí para que ustedes después puedan ver y analizar también, esto también va a ser reflejado en las últimas consideraciones que hicimos sobre el resultado de estas sesiones. Déjame ver si logro cambiar aquí para la próxima. Ay, gracias. Respuestas a las tareas por sesión. Toda sesión virtual que hacemos tiene tareas que son dadas a los alumnos, ¿no? Alumnos, los participantes. Y ahí ven que la tarea 1, que es sobre LILAX, la tarea 3, ahora no me acuerdo, déjame ver aquí, ¿cuál era el tema? Identidad digital del artículo. Este es importante también porque ¿cuáles son los requisitos? Como vemos los artículos como objetos únicos, entonces toda información debe estar en la revista, en el artículo. Y por último aquí también la tarea 5 que fue de flujo editorial. Entonces, para que vean ahí, hubo sí un decréscimo aquí más al final, pero también esto ocurre en todos los años porque las personas también acaban, como se diz, hay una baja, ¿no? En las actividades más para el fin del año. Próximo, déjame ver si logro. Ahí está. Por países. Entonces tenemos ahí la gran participación, como siempre, de Brasil y Honduras, pero también Ecuador, Chile, Venezuela. Y ahí los colores son la participación por tarea que fue contestada.
Gracias, Juliana. E a relevância de los temas. Então, aqui já é o resultado do formulário de feedback. A vezes, eu estava analisando e vi que, a vezes, a informação conflita um pouco com os resultados que vemos em los resultados de acessos de la documentação. Por exemplo, o primeiro, que é de Lilacs, há aqui... hubo bastante respuesta, hubo como bastante, muy relevante, pero hay también en algunos casos que aquí el número está como poco relevante, pero cuando vemos los accesos a la documentación, vemos que hay ahí también esta distinción para análisis después y reflexión. Otro punto importante aquí es el tema de... déjame ver aqui, flujo editorial, não flujo editorial foi o mais evaluado, não, perdão, instrucciones a los autores e tipos de licencias foram mais evaluados como muito relevante e relevante também, además de la última sessão que donde hemos lançado 2 produtos que são resultado dessas sessões, que é o guia de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas Lilacs y el perfil de las revistas indexadas en Lilacs. Déjame ver si hay otra más. Ahí sí. Próximo, por favor, Juliana. No estoy logrando cambiar aquí. No, hay un de mapa. Aí, e para as sugerências de temas para o próximo ano, sempre vemos o tema de ética em la investigação, ética em la publicação, ciência aberta é um tema recorrente em las solicitudes para aprofundizar, como se diz? Para profundizar o tema. ¿Qué más? Las guías de resultados de investigación, hemos hablado de este el año pasado, pero siempre hay la necesidad, ¿no? Política editorial, profesionalización, hemos hablado creo que el año pasado, pero también salió como uno de los temas importantes. Accesibilidad veo aquí también bastante destacado. Entonces nosotros vamos, claro, a analizar todos estos resultados y traer más crear a programação que já está em realidade em desenvolvimento. ¿Está bem? Creo que é isto por enquanto. Gracias e passo a palavra a Rosimeire. Olá, buenas tardes a todos. Juliana, pode seguir passando? Gracias, porque senão eu creio que não vou a lograr. Buenas tardes a todos. A nosotros del área de servicios cooperativos de información nos tocó también, pero integrado con todas las otras áreas, el RD Acceso y Uso de la Información en Salud. ¿Puede pasar, por favor, Juliana? El próximo, por favor. Sí. Tuvimos 8 sessões programadas, está aqui com a fecha que está equivocada, cambiamos para início de outubro, pero hubo la sessão também. E tuvimos 2 mais que estavam en el contexto de la Organización Panamericana de Salud, una con Nicaragua y otra directamente con la sede en Washington, que foi a sessão de dimensões de ciência aberta e ao futuro da comunicação científica e também Lilacs, características, acesso e búsqueda de informação. Passa para a próxima, por favor. Estas são as 8 sessões que tuvimos, então, são sessões que pensamos que para atender o RD de acesso e uso de informação através de apresentação de produtos e serviços desenvolvidos por las redes e informação que é de relevância para a búsqueda e o acesso de informação em saúde. Então, trabalhamos como, primeiro, pouco mais interno, a questão da integração de bases de dados no índice regional da Biblioteca Virtual em Saúde, acerca de búsqueda de informação, mas sempre falando de forma mais general para que fuera um assunto que pueda
ter maior alcance, por exemplo, quando se hace a búsqueda em qualquer tipo de fuente de informação em saúde, os temas prioritários de saúde, como trabalhar isto em los países, evaluação crítica da informação, que foi a última sessão, a última semana, la terminologia em saúde, que é um tema que é muito relevante para todo o LR de acesso e uso de informação em saúde. Tradução do conhecimento, onde apresentamos produtos desenvolvidos por BIREM com auxílio da rede também, infodemia e COVID, e também os indicadores bibliométricos, que são também como se fosse termômetro para o acesso à informação em saúde, pero também está na área de publicações científicas, toca muitas pessoas este tema de interesse. Pode passar, por favor, Juliana. Hicimos estudo de participação por sessão, então temos promedio de 60, 70 participantes por sessão, com pouco mais de destaque para a sessão de indicadores bibliométricos, porque é tema que é integrado em todas los R's, principalmente los R's de editores científicos. Então, e Lilacs também. Então, este foi uma sessão onde tivemos maior quantidade de pessoas participantes, pero uma média de 60 a 75, 80 pessoas por sessão, que é uma média muito interessante, uma vez que nós trabalhamos com especificamente os assuntos para acesso e uso de informação, que as pessoas que trabalham com a búsqueda, as pessoas que que são parte da rede de referencistas de BIREM também, pero despertou interesse a muitas pessoas que não estão neste contexto, estão nas BVS, pero não estão no contexto de la rede de referencistas, estão na BVS, estão em Lilacs, participando de la rede, e que também fazem parte de mais de uma rede não só de uma rede, pero mais de uma rede que tem coordenação de BIREM e com participação de muitos países. E me gostaria de agradecer muito a participação. A próxima, por favor. Creio que pulou uma. A participação por país. Não há? Não creio. Passa, assim, participação por país. Tivemos a representatividade de muitos países em las sessões, e isto nos gratifica muito, como mais de 25 países em todas as sessões que hicimos, as 8 sessões, e temos aqui índice também por BIREM, porque BIREM participa muito, cerca de 10 a 12 pessoas de BIREM participam em todas as sessões, e pusimos aí separado para dar esta informação também, pero muitos de Brasil, Honduras, muita participação, parabéns, Honduras, muito bueno, Peru também. Então, isto é muito interessante, os países, pero todos tiveram uma representação interessante na participação. Desafortunadamente, sacrificamos pouco os países de habla inglesa, porque não tivemos a tradução na maioria das sessões, pero aí temos grande representatividade da região latino-americana. Próximo, por favor. Juliana, é o gráfico de pizza, aquele que estava antes, é o outro, anterior a este. Aqui, a participação individual por sessão é também número interessante. Nós tivemos a maioria das pessoas que participaram em uma das sessões, mais de 64%, e aí tivemos pessoas que participaram 2, 3, 4, 5, 6. Não tivemos número de participantes em las 8 sessões.
solamente de BIREMI, pero de las personas de los países, no tuvimos ninguna participación en las 8, pero sí tuvimos en las 7 sesiones, y eso no es problema porque tiene que ver con el tema que fue tratado en cada sesión. Puede ser el próximo, por favor, Juliana, que creo que es el último slide de acceso ISO. Sí, tiene que ver con el tema que se trató en cada sesión, porque depende mucho del interés de de la persona, para que pueda participar en las sesiones. Evaluamos aquí por el formulario que se envió para evaluación de la relevancia de los temas, que la mayoría de los temas se presentaram muito relevantes e interessantes para a maioria das pessoas. Há sim temas aqui relevantes, pero pode ter, como Sueli dijo, pode ter que ver com o interesse da pessoa por el tema, ou não está em uma área que trabalha com este tema. Então, sí é normal também que tenha algo de irrelevante em uma das sessões. Pero é bueno que a maioria se considerou muito relevante e relevante, que nos auxilia a tomar as decisões para as próximas sessões do próximo ano. E também vamos evaluar mais o formulário com as outras informações que quedaram, que nos enviaram, para melhorar esse trabalho com as sessões. E, mais uma vez, me gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todas as pessoas, e também não coloquei aqui o nome das pessoas, pero tivemos invitados em muitas das sessões. Me vou citar alguns aqui, me perdoem se não citaré todos os nomes. Senhor Alejandro Uribe, da Universidade de Antioquia, em Colômbia, Mariana Cabral, da Unifesp, Jorge Barreto, de Fiocruz, que falou acerca de tradução do conhecimento, nossos colegas Camila e Tatiana, do Instituto de Câncer em Brasil, Mabel Figueiró, que é do Hospital de Coração, que hizo um trabalho belíssimo de avaliação da metodologia de los estudos, também com nós em BIREMI, Raqueline Auger, da revista hondureña, da Organização Pan-Americana de Saúde. Em la sede, tivemos a participação de Marcela Torres e Eliane Santos, também em de nossos temas, e nossos colegas de BIREMI, además de Verônica, Elizabeth e Joe, que estamos na área de serviços cooperativos de informação, doutora Lilian Caló, Ana Cristina e Luciana Dedex, Sueli também, que contribuiu, e Marcos Mori. Me gostaria de agradecer todos muito por contribuir para estas sessões de acesso e uso de informação. O próximo, por favor. Sí, aí está, creo que Verônica gostaria de falar pouquinho acerca de los impactos de las sesiones de fortalecimento. Este é um resultado general que tuvimos por conta da análise do formulário de avaliação que enviamos para ustedes hace como 10 dias. Verônica, ¿quieres falar algo sobre esto? Muchas gracias. Gracias, José, a todas por las presentaciones, tanto Sueli, todo el equipo que estuvo involucrado en la preparación de las sesiones, en los informes, reportes después de las sesiones. Y sí queremos evaluar cómo fue nuestro desempeño, vamos a decir así, de estas sesiones, de todo este plan, vamos a decir así, de la programación. Hay temas que vemos que interesó un poco más, otros que pueden no interesar menos, que tuvo más participantes, menos participantes, más preguntas, menos preguntas, más acceso después en nuestro servicio. En fin, creo que hay, yo considero todavía
todavía que no tenemos todos los datos, respuestas suficientes para tener esta evaluación más completa. Entonces vamos a seguir con esta investigación junto con usted para saber y conocer mismo, no solamente de los temas, pero también de la dinámica, del tiempo, del abordaje que hemos hecho y varios otros temas que queremos conocer con mucho más profundidad para poder planear lo que viene para 2023. Esa es la idea, siempre pensando que hay espacio y necesitamos siempre fortalecer nuestro trabajo en red para mejorar nuestros productos e impactar allá en la punta al usuario final, que es lo que nos interesa en todo lo que hacemos. Así vamos a seguir entonces con esta investigación, análisis de cómo cuál fue el resultado de verdad de esas reuniones y todo el impacto y dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que seguir haciendo igual porque funcionó o no. Queremos escuchar a ustedes, seguir escuchando a ustedes y con un montón de datos que hemos recibido, son datos mucho más cuantitativos lo que hemos presentado en esa sesión, porque no, en fin, todavía hay que seguir investigando, ¿está bien? Esa es la idea. Creo que puedo pasar al fin, ¿cierto? A la próxima, al fin, no, a la última presentación del doctor João Paulo Souza, ¿cierto, colegas? ¿Sí? Muchísimas gracias. Ahí está un panorama bonito de unas capturas de pantalla de todas las participaciones, de verdad, muchas horas de acompañamiento. Bien, con mucho gusto y alegría, de verdad, quiero pasar la palabra a João Paulo, nuestro director de BIREM, que nos va a brindar ahí, en fin, las perspectivas para 2023 y nos motivar enquanto trabajo en red, enquanto equipo. Adelante, João. Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Creo que para la mayoría es buenos días todavía. Y primero me encantaría empezar por hacer una salutación, ¿no?, a todos y todas que están aquí en la reunión y hacer un poco de una reflexión, ¿no? Al final fueron 35 reuniones y con muchas discusiones, muchos trabajos y mucha colaboración entre ustedes todos que están participando activamente de la red. Y en este sentido, es importante lembrar que este trabajo es esencialmente un trabajo de colaboración, ¿no?, de cooperación técnica entre las diferentes partes que hacen parte de la red. Y este esfuerzo todo camina hacia una dirección, ¿no? Y yo lo que quería hacer en primer lugar en esta oportunidad es felicitarles primero por el trabajo y agradecerles desde el punto de vista de la Organización Panamericana de la Salud por este esfuerzo todo. Y decir que el trabajo de ustedes es muy importante para que nosotros podamos avanzar en la dirección de los objetivos de desarrollo sostenible y el tercero, y también para la Agenda de Salud Sostenible de las Américas, que son, en última análisis, el objetivo principal de nuestra actuación en cuanto a Organización Panamericana y como un esfuerzo asociado a esta misión, esta visión hacia ODS 3. Y decir que es algo muy importante, ¿no?, que cuando pensamos así, tenemos un objetivo muy largo, que es el ODS 3, ¿no? La aceleración en dirección a este objetivo se hace de diferentes maneras, pero hay tres actualmente que son fundamentales. Y aquí gustaría de solo aportar esto, ¿no? Entonces, primero decir que nuestra modalidad de atención a salud
sigue siendo como una énfasis muy importante para la atención primaria a salud como una modalidad de atención que puede hacer la diferencia para los sistemas de salud de la región, de la América Latina y del Caribe. Y en segundo, decir que las evidencias científicas que nosotros trabajamos en diferentes esfuerzos, incluso en esta red, y ustedes trabajan mucho, decir que estas evidencias son la base para el desarrollo de políticas, programas y prácticas de salud que sean efectivas y seguras. Entonces, este trabajo es esencial para proveer estas bases y desarrollar estas bases y trasladar en un esfuerzo en políticas y acciones de salud, ¿no? Y en este contexto, me encantaría recordar que estamos en un contexto donde hay una gran aceleración digital, ¿no? Esta transformación digital que nosotros vivimos y que estamos inseridos con este trabajo y en otros también. Y en ese sentido, quería decir o reforzar esto que Verónica ha justo dicho, ¿no? Que todo ese esfuerzo no puede solo quedarse en el plan de las ideas, ¿no? Nosotros tenemos que intentar mover hacia la implementación, hacia la acción, estas ideas y todo lo que hacemos en la red. Entonces, creo que lo que quería encerrar diciendo es, para el próximo año, lo que más queremos hacer es, en primero, apoyar estos esfuerzos, ¿no? Y esta red como una de las cosas más importantes que nosotros hacemos y que ustedes tengan en sus planes y esfuerzos la importancia de trasladar las ideas que discutimos y que hacemos en acciones concretas hacia estos objetivos mayores. Con esto concluyo, más que nada diciendo más una vez muchísimas gracias por toda la participación, por su energía que hace viva esta red. Muchas gracias y salud a todos, que tengan todos un fin de año muy feliz y también lleno de salud para todos y tus familias. Muchas gracias. Gracias, João. Creo que ese es el deseo de todos, que tengamos mucha salud para nosotros, para nuestras familias, nuestros, en fin, alrededores que están entre nosotros. No sé si pueden, si hay algún comentario, hay alguna pregunta. Nos gustaría mucho aprovechar este momento también para escuchar a los coordinadores, alguien que quiera, en fin, cualquier comentario, si tiene alguien. Yo, Vero, ¿puedo hablar? Sí, por favor, adelante. Gracias, soy Marilyn, pero yo quiero escuchado todos los proyectos, el resumen que hicieron. Y de verdad, Verónica, a todo el equipo de Vireme, realmente a todos y todos los de Vireme, como Bolivia, nuestro sincero agradecimiento, porque creo que gracias al apoyo de ustedes, de OPS, como hablaba el doctor Sousa, no hubiera sido posible en agosto lanzar el portal de la Biblioteca Virtual en Salud Bolivia Nacional. El apoyo de ustedes para nosotros ha sido muy grande y creo que para los demás países que están siguiendo con estos proyectos, el trabajo que ustedes realizan realmente es un trabajo extraordinario que nos permite a los países visibilizar aquella producción intelectual que muchas veces está oculta. Y no solamente el de visibilizar, sino que los profesionales de bibliotecas, los profesionales de salud, día a día, con las diferentes actividades que ustedes programan, nos capacitamos para poder transmitir además esos conocimientos a través de las redes o talleres que pudiéramos dar utilizando precisamente todas las herramientas que ustedes nos dan. Verónica, el doctor Sousa, Sueli, Juliana, Joanita,
Rosemary, todo el equipo de Vireme, Marcos, Mori, todos, sé que me puedo olvidar de muchos de ellos, citar su nombre, pero a través de ustedes quiero hacer llegar mi agradecimiento eterno por todo el apoyo que nos dan, por todas las enseñanzas que nos transmiten, por todo que ustedes se esfuerzan para podernos transmitir y poder aplicar en los diferentes países de la región. Muchas gracias, un abrazo bien fuerte para ustedes, Dios les bendiga, Dios les proteja. Estamos fin de año y Dios realmente en estas fiestas de Navidad les traiga muchas bendiciones y sobre todo mucha salud para que continuemos al año el 2023 con ese esfuerzo, con esa dedicación, detrás de ustedes, haciendo lo que ustedes nos enseñan para el bien de un país, para el bien de la sociedad, para el bien de los profesionales que día a día están utilizando esas herramientas y para aquellos que estamos aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes, para todo el equipo de Vireme. Un abrazo a nombre, no sé si Juana hablará, pero a nombre de Juana Mendoza y el mío propio, nuestro agradecimiento y un abrazo bien fuerte desde Bolivia. Gracias, hemos recibido aquí su energía. Muchas gracias, Marilyn, y sus deseos. ¿Alguien más se motiva a hablar? Hola, buenos días, ¿puedo participar? Marta Cecilia de Honduras. Pues la verdad que nosotros como equipo, ¿verdad? De Honduras, sí queremos dar, pero un gran agradecimiento a todo el equipo de Vireme. Ha sido un apoyo, pero súper valioso, ¿verdad? El que hemos recibido, no solo en la parte de la producción científica, en la parte de editores. En realidad era muy difícil, ¿verdad? A veces para nuestros países y nuestros editores, el hecho incluso de compartir muchas experiencias, ¿verdad? Y también el hecho de mejorar sus publicaciones. La participación que ustedes ven que sí se ha tenido es precisamente porque ellos han visto frutos, ¿verdad? En esa retroalimentación que se ha dado. Honduras, agraciadamente, ¿verdad? Fue uno de los que fue fortalecido con ese estudio piloto del año pasado y los editores han dado seguimiento este año, ¿verdad? De las recomendaciones que se hicieron para poder entonces mejorar sus publicaciones. Y si bien, ¿verdad? En algunos casos todavía nos hace falta, pero se está trabajando en ello y se hacen participaciones. Yo comentaba en lo que llenaba de las políticas que se participe en las sesiones, pero con algunos editores estamos realizando cada mes, ¿verdad? Una discusión sobre algunas sesiones de puntos que consideran ellos bastante importantes y en los que hay que mejorarlo, ¿verdad? Para ver, entonces, lo hacemos cada martes último de cada mes, en las noches, aprovechándolo, pero eso se ve entonces el impacto que se ha tenido y el hecho de que quieran, ¿verdad?, mejorar. En el caso del sector bibliotecario, esto ha sido bastante buenísimo para nosotros porque les comentaba alguna vez, nosotros no tenemos entonces capacitaciones formales dentro del sector bibliotecario en el país. Sin embargo, por ejemplo, ustedes van a ver por eso que hay participación bastante, aún en las sesiones de indización, ¿verdad? En todo aquello que Vireme nos está dando, entonces se logra, ¿verdad? Meter bastante personal para que realmente entonces nosotros logramos fortalecerlo. La otra cosa, como decía nuestra colega, el hecho de haber lanzado el portal de la BBS, ¿verdad? En mayo que se hizo también, que realmente fue todo un apoyo de Vireme que se nos dio ahorita y que se está presentando, ¿verdad? Y se está todavía fortaleciendo más con informaciones entonces nacionales para que puedan dar una salida al mundo. En realidad, la participación, creo que de Honduras, es también una respuesta para ustedes del interés y del apoyo que sentimos que se nos está dando y que lo queremos aprovechar, ¿verdad? Porque pocas veces, a veces tenemos esas oportunidades y las oportunidades pues las queremos realmente aprovechar para nuestro fortalecimiento.
Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo, al director que inicia, ¿verdad? En realidad, como país, queremos seguir trabajando y quizá participar un poco más activo, ¿verdad? No solo en estar presente, sino que ustedes vean resultados, porque creo que la mejor respuesta que les podemos dar es precisamente que a veces si no se siente que en ese momento hay retroalimentación, tienen los resultados en el mejoramiento, ¿verdad? De las publicaciones y de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Realmente siéntanse que ese trabajo que ustedes hacen cada año, cada mes, con todas estas, realmente es bien ponderado, es bien valorado por todos nosotros. Y hablo en realidad por todo el equipo de Honduras, que realmente sí nos sentimos bastante apoyados y fortalecidos por Vireme. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, un saludo, y quizás no les menciono todos los nombres porque en realidad hemos trabajado con todos, ¿verdad? Pero siempre sentimos entonces en realidad que tenemos a quien recurrir, inclusive, ¿verdad? Cuando tenemos alguna consulta, ya sea técnica de gestión, de selección. Muchas gracias a todos, un feliz año, ¿verdad? Y esperamos entonces seguir trabajando para el próximo. Saludos. Gracias, muchas gracias por tus palabras. De verdad, nuestra fortaleza está en las personas, en la gente, en los profesionales comprometidos y siempre alineados, acompañándonos, creyendo en Vireme, siguiendo a nosotros. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, es cierto, pero esta responsabilidad también es compartida con todos ustedes que nos creen, ¿no? Entonces, y como dijo el doctor João Paulo, tiene ahí nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, de verdad, nuestro compromiso en seguir desarrollando nuestros productos y servicios, en promoviendo y seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo, que yo creo que es la única. Nosotros somos pocos en Vireme, el equipo es muy dedicado, yo soy muy agradecida y reconozco muchísimo el valor y el compromiso de todo el equipo de Vireme, pero nosotros dependemos mucho de ustedes también, dependemos de la red y es para ustedes. Todo lo que hacemos, si no fuera con ustedes y para los países, no habría sentido. Entonces, somos un gran equipo, una gran familia, como hemos presentado al inicio, una gran red de verdad. Estamos con muchos nodos ahí conectados, bien conectados. No sé si hay alguien más que quiere comentar, hablar. Ya estamos en el clima del fin del año, ¿no? De Navidad. Yo ya estoy en un escenario de Navidad aquí, ya tengo nieve aquí por detrás. ¿Alguien más quiere comentar? Hablar, no sé si están. Solo para comentar lo que Sueli colocó en el chat, y gracias sí. por todas los agradecimientos. Muchas gracias más una vez. Nosotros hicimos, además de estas sesiones de fortalecimiento, que es un panorama un poco más general de fortalecimiento de la red como un todo, tuvimos las sesiones de indización, de capacitación, con las sesiones de indización de la red de referencistas y muchas más que ocurrieron también en los miércoles y los jueves, ¿no, Sueli? Pero no están aquí. Aquí solamente Creo están que vamos los tener que de... llamar de la semana, de los días de la semana, porque hemos hecho Sí. reuniones del lunes, de los miércoles, de los martes. Mucho. Entonces estamos hablando más específicamente de estas porque era para alcanzar mucho más personas, además de las redes, que no se queden cerradas en sus redes, mas que sí tengan un panorama mayor de todo el trabajo que es hecho con las redes en Vireme. Solamente este comentario. Muchísimas gracias. Podían ya empezar a abrir las cámaras. Yo creo que sería una foto importante esta de este maratón de... Les confieso que no ha sido fácil, tanto de la organización, del plan, de encontrar los temas, pero
vamos salir con ganas de hacer un calendario y una programación cada vez mejor cada año. Ah, qué bueno que ya están. Ah, viu, Sandra aqui. Carlos, Carlos, está parecido mesmo com Francisco Lana. Eu já pensava que era Francisco Lana. Não sei se está Francisco Lana aí na sessão aí. Deem um feliz ano a todos, uma feliz Navidad e nos vemos. Seguimos juntos e fortes. Abraço. Tchau, gente. Obrigada, graças. Chao, obrigada. Tchau. Chao. Tchau. Gracias a todos. Muchas gracias, que estén bien.